¿Alguna vez tú has estudiado una parte de las escrituras y de repente tienes que volverlo a leer otra vez y como que más o menos lo entendiste? De repente estás terminando ese capítulo y leíste algo que te confundió y que no te cuadra. Y después más o menos reconcilias el asunto y vas al otro capítulo y es como si estuvieras repitiendo lo mismo del capítulo anterior, pero con alguna variación. Y te dice, no entiendo, I need help, necesito ayuda. ¿Será una contradicción de la Biblia? Bueno, tengo muchas cosas que decir acerca de esto, pero por el momento vamos a hablar hoy un poquito acerca de la aplicación a esta parasha de uno de los métodos de narrativa llamado cierres múltiples. En inglés se llama multiple endings. Espero que lo disfruten. Rápidamente vamos a comenzar entonces con la parashá Vayehi. La muerte del patriarca. Finales y desenlaces múltiples en narrativa bíblica. Esta parashá comienza en Génesis 47, 28 al 50, 26. La sección de los profetas o Haftarah es Primera de Reyes, capítulo 2, del 1 al 12. Y en la sección del Nuevo Testamento o escrito del primer siglo o los escritos apostólicos, como usted lo quiera decir, Brit Hadashah, Hebreos capítulo 11 del 21 al 22. Como es nuestra costumbre, vamos a orar dándole gracias al Eterno por su bendita palabra, el regalo que el Eterno le dio a Israel y a toda la humanidad, la Torá. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torá. Bendito eres tú, Eterno, que nos da la Torá. Leamos en hebreo. Baruch et Adonai Hameborá. Baruch Adonai Hameborá leolam bae. Baruch ata Adonai Elohenu melech haolam. Asher baharbanu mikol ha'amin. Benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten a Torah. Amén. Comencemos con un resumen de esta parashá. En esta parashá de la Torá, José le promete a Jacob, o sea, a su padre, que lo enterrará en Canaán, o sea, en la tierra prometida. En su lecho de muerte, Jacob bendice a sus nietos, Efraín y Manashe, y luego bendice a cada uno de sus hijos. Este resumen es muy importante para que pueda tener un foco mental, visual, de la escena que cierra el libro de Bereshit, de Génesis. Jacob muere y es embalsamado. ¡Wow! Ok. Estas cosas comenzamos a ver y necesitamos parar un momento porque estamos viendo que Jacob es embalsamado. Y esto
es una costumbre egipcia. ¿Qué hace un judío? De repente siendo sometido a costumbres egipcias. De hecho, el código de manejo del cuerpo del cadáver en el mundo ortodoxo judío es muy estricto, que incluye desde enterrarlo rápido como el no tocar ninguna de las partes internas del cuerpo. Por eso es que se prohíbe entonces toda autopsia por la santidad del cuerpo. Pero tenemos que aclarar cosas. Número uno, Jacob no es judío. Ni Abraham, ni Isaac. Y esto es algo bien importante, porque tenemos que entender el desarrollo histórico y cultural y étnico de la nación de Israel. Y tenemos que entender ahora, con este caso nada más, porque hoy día, ¿qué judío se sometería a algún ritual o alguna manipulación de cadáver fuera de las leyes kosher del judaísmo? Dime quién. Al contrario, sería un sacrilegio. Sin embargo, estamos viendo aquí, esto es un ejemplo clásico de lo que es un pueblo que sufre experimenta o vemos el proceso de el desarrollo, el proceso del nacimiento y la perfección y la madurez de una religión, de una fe, que es la fe hebrea. Ok. Ahora, antes de continuar con esta parashá, Vayechi, que cerramos el libro de Génesis, tenemos que ya comenzar a estar consciente de que el contexto, o como yo digo, los elementos del contexto que debemos de considerar debe de incluirse egiptología o la historia, costumbres, ritos, cultura de Egipto, para entender. Y hermano, créeme que la próxima parashá no va a ser apto para cardíacos, si usted no entiende esto. Libros como The Amarna Letters, bien importante, porque estas son unas tablillas que se encontraron y fueron escritos durante uno de los momentos más interesantes de Egipto. Y era cuando el líder máximo de Egipto, un faraón de Egipto, creía en un solo Dios. Sí, monoteísmo. En la otra paracha vamos a hablar acerca de esto. Un libro que he visto que varios de ustedes lo han comprado, ¿ok? Religion and Ritual Ancient Egypt. Nos habla acerca, hermano, de las técnicas de embalsamiento. Embalsamiento, así que se dice. ¿Ok? Y esto es importante porque aquí simplemente dice que Jacob muere y es embalsamado. Entonces, ¿cuál es el proceso? Y tenemos que entender el proceso para poder entender los días de luto y llanto, los días de los 70 días que también estamos esperando. Tiene que ver con todo el proceso del embalsamiento. Entonces tenemos aquí en el capítulo 7, bien interesante, Death and Funeral Rites. Miren, hermano, por eso es que es tan importante este libro, ahí donde está el rojo, ¿ok? Porque este libro nos ayuda a entender todas estas cosas. De hecho, también este libro arroja mucha buena, excelente información acerca del periodo de Amarna, o el periodo cuando estaba este faraón que creía en un solo Dios. Es lo que hizo fue que sobre el panteón de los dioses de Egipto, él puso uno por encima de todos. Y hubo un bochinche político allí bien interesante, porque todos los demás sacerdotes que ministraban a favor de los otros dioses
Se quedaron sin trabajo por un tiempo. Hay de todo en la historia, ¿ok? Y aquí en el capítulo 10, ¿ves? Nos habla acerca de esto. Todo esto es importante porque esto es parte del trasfondo, del contexto de el cierre del libro de Génesis en la transición hacia Éxodo, hacia Shemot. Así que toda esta información es importantísimo, es importante. ¿Ok? Continuamos. Ok, entonces, Jacob muere y es embalsamado. José les afirma a sus hermanos que les ha perdonado sus fechorías. Así que, y al terminar el libro de Génesis, muere José. Ok. A la edad de 147 años, después de haber estado en Egipto durante 17 años, Jacob instó a José a jurar que no le enterraría en Egipto, sino en la tierra de sus antepasados. El juramento se hizo igual que el juramento que Abraham le pidió a su siervo Eliezer cuando salió a buscar a su esposa para Isaac. Leamos Génesis 24:1 para ver la referencia. Era Abraham ya viejo, bien avanzado en años, y Yahweh había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Yahweh, Dios de los ejércitos, y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo, no vas a tomar para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Ok, vamos a ver ahora, estamos aquí avanzando, simplemente te traje en Génesis 24 la referencia de el protocolo de la promesa, que se hizo de la misma forma como en el caso de Jacob pidiéndole a José la promesa de que no lo enterrara en Egipto. Ok, estas son las 12 tribus de Israel. Después de bendecirlos, Jacob les ordenó que lo enterraran en la cueva de Macpela. Y eso es otra forma, literalmente aquí con instrucciones más específicas, de que no lo enterraran en Egipto, sino en Canaán. En la tierra de Canaán, donde fueron sepultados Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lea. Jacob muere y es reunido con su pueblo. José ordenó a sus siervos y médicos que embalsamaran a su padre. El embalsamamiento tardó 40 días. Los egipcios lloraron durante 70 días. Luego, con el permiso de Faraón, José fue con todos sus siervos y ancianos a enterrar a su padre. Cuando llegaron a la era de Atad, más allá del Jordán, celebraron un lamento muy grande, impresionante, con un periodo de duelo de 7 días. Y de hecho, los hijos luego enterraron a Jacob, pues, como él pidió. Con Jacob enterrado, a los hermanos les preocupaba que José pudiera guardar el rencor y castigarlo por el mal que habían hecho antes. Entonces le dijeron a José, nuestro padre nos dijo que perdonaron los crímenes de tus hermanos. Ahora, no voy a entrar en mucho detalle aquí, porque en la versión de Vayechi mensaje, que es lo que yo enseño como un seguimiento o una extensión, Vayechi 2020, voy a entrar aquí. Usted no se puede perder esta para allá. ¿Ok? Luego los hermanos se inclinaron y dijeron: aquí estamos tus esclavos. Pero José les dijo: no temáis, porque estoy en el lugar de Dios. Aunque tuviera la intención de hacer el mal, Dios lo hizo para bien, a fin de producir lo que es en el presente, a fin de mantener viva una nación numerosa. Y ahora no tengas miedo, yo te mantendré a ti y a tus hijos. Los consoló así de corazón, y así ellos estaban tranquilos. Y ellos dijeron: bueno, entonces no nos vas a matar, no vas a hacer ninguna represalia contra nosotros. No, usted tranquilo. Ahora, gracias a Dios que no era alguno de nosotros, porque
Si hay algo que nosotros sabemos hacer es recordar y guardar el rencor. Y yo no sé cómo era. Realmente yo no sé exactamente cómo José sentía. Porque a veces uno siente como que agarrar a alguien, ¿verdad? Y darle un cocotazo, meterle por la cabeza. Pero otra parte de su mente dice, no complique las cosas, pórtate bien. Y simplemente haz la cosa para la gloria de Dios. Estamos viendo esto, hermano, literalmente como un ejemplo a seguir. Lo que es uno no someter las emociones, sino uno estar enfocado a vivir en honor al Eterno. Así que este slide es muy importante porque mira cómo José le contesta, no temáis, porque estoy en el lugar de Dios, o sea, como quien dice, y voy a citar, esto es Génesis capítulo 50, verso 19. Y le respondió, no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? ¿Acaso? Veo otra versión ahí, no está muy claro, una versión más contemporánea. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? O sea, yo no soy juez. Yo no soy Dios. Y aunque tuvieras la intención de hacer el mal, Dios lo hizo para bien. O sea, este resumen que José está dando. Y digo yo un resumen. Esta es la resumen, la conclusión, la opinión de José en cuanto a lo que ocurrió. No estamos viendo un espíritu de víctima analizando esta situación. Estamos viendo el mismo hombre que Faraón identificó como un hombre con el espíritu de los dioses, así como él interpretaba sueños. Ponte a pensar. Mira cómo él está interpretando lo que le ocurrió. Páralo ahí. Mire, hay gente que hacen alarde de que fluyen en los dones del espíritu y Dios les revela aquí y Dios les revela acá y tienen visiones y amén, gloria a Dios. That's good. Interpretan grandes y retantes porciones bíblicas. Interpretan sueños de otros. Interpretan sus propios sueños. Interpretan ilustraciones proféticas. ¡Wow! Pero se cuelgan interpretando las cosas que le pasan a ellos. Todo lo cogen personal. Sus interpretaciones lo que hacen es que alimentan un espíritu de víctima que pone a esa persona siempre como que, ay Dios mío, el mundo contra mí. Tiene que haber como que un balance, una consistencia. Si tú interpretas los grandes misterios de Dios, interpreta las cosas que te pasan a ti todos los días también. Interprétalas correctamente para que tu reacción a la vida, a las cosas, sea una reacción que sea constructiva y que honre a Dios. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Mira cómo José está reaccionando. Y tenemos que aprender de todo esto. Ok. Bueno, seguimos. José vivió en Egipto con sus hermanos y vio a la tercera generación de Efraín y de Manasés. José dijo a sus hermanos, de repente, ahora le toca a José, me estoy muriendo. Y Dios seguramente se acordará de ti otra vez un día y te hará subir. Le está diciendo a ellos. De esta tierra, la tierra que Dios juró a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces José hizo jurar a los hermanos. Si Dios se acuerda de ustedes otra vez algún día, o sea, en cuanto a sacarlo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida, entonces traerá mis huesos de este lugar. José murió a los 110 años y lo embalsamaron. Luego fue colocado en un ataúd en Egipto de acuerdo a su deseo. Ok. Vamos a hacer una pausa. Aquí vemos la muerte de Jacob, la muerte de José. Le dejamos ahí. Y quiero introducirles a ustedes a su consideración un concepto o
un estilo de redacción. Vamos a suponer que tú eres un autor de un libro y tú eres una persona educada en cuanto a toda esta destreza de narrativas. Has aprendido que hay diferentes estilos de narración dependiendo del género y dependiendo de la forma en que quieres llevar el mensaje. Cuando hablamos acerca de diferentes formas de narrativa, se convierten, las diferentes formas de redacción se convierten en diferentes formas de interpretación. ¿Ok? Esto lo tenemos aquí. Sabemos que la Biblia no es un solo libro, una antología completa. Y vamos a ver diferentes géneros, así que dentro de cada género vamos a ver diferentes estilos de narrativa. Hay que saber todas estas cosas para nosotros realmente meternos y descubrir el mensaje de Dios en la Biblia. Ahora, quiero hablarte un momento para poder entender una aplicación que vamos a hacer en estos últimos versos del libro de Génesis. Y quiero hablarte acerca de la versatilidad de algunos estilos de narrativa con propósito intencional, sabiamente diseñadas por el autor porque quiere llevar un mensaje. Ok. Una historia dentro de una historia. ¿Alguna vez tú has leído una historia general y dentro de esa historia general hay 3 y 4 historias corriendo paralelas dentro de esa historia general? Ok. Pues entonces estamos hablando de lo que se llama narrativa incrustada o enmarcada o relato marco. Es una técnica literaria que consiste en la inclusión de uno o varios relatos dentro de una narración principal. Ok. Es de la categoría, comúnmente, como acabo de decir, historias dentro de una historia. Estamos hablando de un dispositivo literario o un vehículo literario en el que un personaje dentro de una historia se convierte en el narrador de una segunda historia dentro de la primera. Esa es una de las cosas que vamos a encontrar cuando hablamos acerca de este estilo. Las múltiples capas, porque eso es lo que se comienza a crear, múltiples capas de narrativa dentro de una historia general. Las múltiples capas de historias dentro de las historias a veces se denominan como historias anidadas, o sea que están tejidas. Así que existen 4 categorías básicas de estas narrativas, que son historias dentro de una historia: la expositiva, descriptiva, persuasiva y simplemente narrativa. Narrativa en tándem, narrativa de múltiples protagonistas, narrativa de doble viaje, historia consecutiva, etcétera. No voy a entrar en todos los detalles, pero lo que quiero es que usted vea aquí, hermano, todas las subcategorías que hay de las narrativas que traen historias dentro de una gran historia. Hoy quiero presentarles a ustedes una de las categorías más comunes que se usan mucho en las películas y se llaman narrativas paralelas, que incluyen el método de desenlaces múltiples o lo que en inglés se llama multiple endings. Les recomiendo de Susan Seelander el libro Closure and Biblical Narrative. Ahora, este tema, y una vez más,
este método de narrativa que se convierte en un método de interpretación, es sumamente interesante porque, aunque usted no lo crea, el cierre de un libro de la Biblia o de una narrativa dentro de uno de los libros de la Biblia literalmente puede afectar la introducción y toda la historia. Así que, habiendo dicho esto, el cierre es bien importante. Ahora vamos a ver unos cierres, como un ejemplo que vamos a ver aquí, que son cierres obvios, porque el protagonista muere. ¿Ve? Se murió Moisés, se acabó esto. Se murió Josué, se acabó esto. Se murió David, se acabó esto. ¿Ok? Pero esos son cierres obligadas, porque el protagonista ya murió. Pero hay unos cierres que se quedan abiertas, comparado con estos cierres que son obligadas o cerradas. Y estos cierres que están abiertas pueden estar al lado de otros cierres. Y cada uno de estos cierres lo que va a revelar puntos de vista diferentes de diferentes personajes, o si el protagonista es el narrador, como ocurre historia dentro de historias. Esto, acuérdate que generalmente se llama historia dentro de una historia o marco el relato. Vamos a ver la presentación de diferentes detalles. Esto yo lo comparo con los DVD o los Blu-ray, estos discos de las películas, ¿verdad? Que cuando tú los compras, dice en la parte de afuera, bono especial, las escenas que se eliminaron de la película lo están incluidos aquí, más cierres opcionales. Las cierres opcionales es un feature, un bono, ¿verdad? Una opción que te da a ti a escoger cómo tú quieres que tu experiencia de ver la película termine. Entonces, acuérdate que cuando están haciendo las películas, pues ellos hacen unas pruebas. Ok, vamos a cerrar la película de esta forma. No nos gustó. Vamos a cambiar el cierre. Pero todo esto que grabaron lo dejaron documentado. Ok, así que ellos están documentando toda la creación de la película. Y ellos dejan todos estos diferentes cierres. Y entonces dicen, bueno, la película final, el producto final tiene este cierre. Pero hay unos cierres que habíamos pensado anteriormente. Lo dejamos aquí en el disco, tú lo ves y tú escoges cuál es el cierre que te hubiera gustado. Hay múltiples cierres. Así que también en la literatura lo vamos a encontrar. Bien interesante. Así que vamos a ver algunas cosas aquí. El profesor Jeffrey Tigay habla de que there has been much study of narrative aspects of the Bible in recent years, but the ends of biblical narrative. ¿Ve? Que se ha estudiado mucho acerca de muchos aspectos de la información que se necesita para interpretar la Biblia. Se han hecho muchos estudios, y aún en los aspectos de la narración, pero una área que la gente como que no han considerado es el cierre de las narrativas. ¿Ven? Así que ahora este autor está proponiendo, de hecho menciona a Emma Kafalenos, que es una experta en lo que es cierres de narrativas, y aplica varias de sus teorías el estudio de la escritura. Sumamente interesante. ¿Y por qué te doy estos nombres? Para que los busques en el internet, busques sus libros, busques sus trabajos, y juntos nosotros podamos descubrir cómo muchas personas están estudiando la Biblia, y de hecho nos van a ayudar a nosotros a entender la misma. Ok, aquí en este artículo, Biblical Endings, de Isaac B. Gottlieb,
Él habla acerca de los de cómo cierran, cómo son las conclusiones de los libros de la Biblia y cómo algunos tienen múltiples cierres. Y aquí está dando algunos ejemplos. Por ejemplo, miren los ejemplos que está trayendo aquí acerca de lo que se llaman los cierres, perdona la redundancia, cierres cerrados o obligados. Por ejemplo, Génesis 50:26, José murió a la edad de 110 años. ¡Pum! Se acabó. Deuteronomio 34, del 5-7, así que Moisés murió. Josué 24:29, Josué, hijo de Nun, murió. Y así cada uno, pues si se murió el protagonista se murió, se cerró el libro. Estos son lo que se llaman los cierres cerrados, cierre obligado. Sin embargo, lo que se estudia son los cierres abiertos. Los cierres abiertos, donde se da la oportunidad de ver que un cierre es una transición a otra cosa, que no es un cierre final, o un cierre es un cierre parcial que da espacio a ser complementado con otro cierre en otra narrativa, sea en el mismo capítulo o algunos capítulos luego. Esto es algo, hermano, que tenemos que estudiarlo. Es bien interesante. De hecho, este fenómeno lo estamos viendo, y yo pienso que es donde más se ha estudiado, en el Nuevo Testamento, y más con uno de los cierres más controversiales del libro de Marcos. No voy a entrar mucho en este detalle, pero una de las cosas, pues claro que se entiende, es que el cierre del libro de Marcos, pues luego, siglos después, se añadió. Y ya ahí tendríamos que hablar un poquito acerca del tema de las interpolaciones y de antiguas versiones de los evangelios que son evidencia de que versiones más nuevas, pues de alguna forma u otra, los copistas le añadieron algunos textos con la intención de quizá aclarar algunos puntos o de traer alguna interpretación teológica del momento. Ok, tenemos aquí de la Universidad de Tel Aviv, de Yaira Amit, lo que se llama different endings o reversal endings en la Biblia. Ok, y todo esto, hermano, simplemente se lo estoy enseñando para que usted vea, número uno, que yo no me estoy inventando estas cosas. Y que mientras tú y yo estamos aquí, hay un montón de literatura corriendo. Estudiando de una forma analítica, objetiva, crítica, bíblica, considerando todo el contexto de la escritura, pero junto, enfocado en el método que usó el autor para cerrar el libro. Quizás son cosas que no todos nosotros pensamos, pero por eso es que estamos estudiando juntos y usted tiene acceso a estas plataformas de educación, porque te invitan a un universo completo de consideraciones a la hora de estudiar la Biblia. Continuamos aquí. En el Nuevo Testamento, como le acabo de decir, que hay lo que se llama multiple endings, y hay un libro, ¿verdad?, que una vez más, tocando la controversia del cierre del Evangelio de Marcos, a textual commentary on the Greek New Testament de Bruce Metzger, y habla acerca de estos cierres. No es el tema, no voy a tratar en el Nuevo Testamento, y esto es material de la Yeshiva, de Catedral de la Fe, donde lo trabajamos. Pero simplemente lo estoy trayendo, hermano, para que usted vea que hay material, hay documentación, hay gente estudiando todo esto que tiene que ver con el cierre múltiple o desenlaces múltiples de una narrativa bíblica. Ahora bien, esto es una aclaración, una aportación pastoral, ¿verdad?, que estoy trayendo para aquellos que quizás estén escuchando esto por primera vez. El Evangelio de Marcos tiene algunas partes que fueron añadidas o interpoladas en el cierre.
Sí, esto es algo de conocimiento general. De hecho, lo primero que enseñan todas estas cosas son eruditos católicos. Ahora, esto es como siempre, a veces le digo, un editorial muy mío. En mi opinión, el Evangelio de Marcos, según he leído, a mí me parece lógico. Parece ser un evangelio particularmente oral, como muchos, así comenzaron, con secciones que parecen estar vinculadas a tradiciones orales preexistentes. Pero lo que quiero traer es que en la literatura en general, incluyendo la escritura, es posible que los narradores hayan usado múltiples cierres para recoger muchos detalles en algún sentido cronológico. Esto es solo una de las tantas teorías para poder explicar la escancia de la narrativa, la esencia, perdón, lo escribí mal, Dios mío, que yo I need help. La esencia de la narrativa. Teoría y aplicaciones como lo hicieron los sabios rabinos antes y después del cierre del Talmud, como los eruditos contemporáneos. He dicho, tuve que haber filmado por ahí, pero lo filmo oralmente. ¿Ok? Ahora, si usted me ha seguido a mí por los últimos años, y antes de estudiar esta parashá, usted se tiene que haber dado cuenta que esta no es la primera vez que toco este tema. El tema de Deathbed Blessings, o las bendiciones o peticiones en el lecho de la muerte, donde por respeto y por una legalidad que se establecía, el hacer la voluntad o la última voluntad transmitida del moribundo. Y de eso hay mucho que hablar. En las pasadas Parashá de Vayechi yo toqué este tema, ¿ok? Y esto es algo pues muy común en la Biblia, lo que se llama deathbed blessings, o palabras o bendiciones del respetable moribundo. Simplemente ejemplo para que usted vea, hermano, que esta escena de alguien muriendo y profetizando, bendiciendo o haciendo solicitud es algo común en la Biblia. Se convierte en un tema que se repite en varios sitios en la Biblia. Esto quiere decir que tenemos una asignación. Estos patrones que se están repitiendo nos están invitando a que lo estudiemos más de cerca. Okay, así que vamos a ver quién de ustedes se dedica a hacer investigaciones de lo que se llama Deathbed Blessings, o las bendiciones del respetable moribundo. Por ejemplo, las últimas palabras de Jacob, que es nuestra parashá, lo encontramos aquí. Las últimas palabras de José, también de nuestra parashá, lo encontramos aquí. En Deuteronomio 33, las palabras de Moisés en el lecho de la muerte, Deathbed Blessing. En 1 Reyes 2, las palabras de David. Y, las palabras de Yeshua. Así que algún día estudiaré más de forma más profundo y vamos a ver qué podemos encontrar. ¿Ok? Bueno, continuamos. La historia de José se destaca como una de las narraciones más fascinantes del ritmo rápido de la Biblia. Vemos que es como que de repente, desde el momento que se encuentran José y su papá y se lo presenta a Faraón, de ahí hasta el cierre de Génesis, como que todo va a las millas. Claro, son muchos años que está ocurriendo, pero todo va a las millas. Rápido. La venta de José por parte de su hermano. La tentación de la esposa de su hermano. Su ascenso de prisionero a segundo al mando en Egipto. La tensión con su hermano, a quienes reconoce pero no lo reconocen a él. Todos son escenas que todas estas escenas capturan a los lectores. Atención, cautivan tu atención para hacerlo esperar más. Nos trae a un lugar de intenso clímax. Como uno dice, ¿qué va a pasar ahora? Y todo esto es el arte de la narración. Interesante. En esta parashá Vayechi, desde el momento en que José y su padre
se vuelven a conectar, la historia se vuelve anticlimática. ¿Qué es esto anticlimática? Y me gusta buscar estas palabras, traer estas palabras para impresionarlo a ustedes, para que ustedes digan, oh, este Pastor Walter, que versado es en nomenclatura universal para la descripción de... Ok, gracias. Anticlimático es un adjetivo inglés que debería existir en español. Anticlimático. Espero estar diciéndolo bien. Se dice que un suceso es anticlimático cuando termina en desilusión. Eso no era. ¿Alguna vez te has visto una película anticlimática? Una película que como que te trepa allá arriba y de repente cuando termina, ajá, eso era. Pues es anticlimático. Cuando en lugar del clima, del resultado esperado, hay que vivir con el desencanto del opuesto. Las escenas con Jacob y sus hijos parecen ser súper largas. Y la línea de tiempo es difícil de seguir. Y aquí es donde comienza nuestra confusión. Nos perdemos en la narrativa y cuando llegamos al desenlace, que son desenlaces múltiples, ahí sí es verdad que nos ahogamos. Así que vamos a enfocarnos en las escenas de la muerte de Jacob, porque eso lo escribí a propósito. Aparentemente hay más de una, así que vamos a tratar de darle sentido a la narrativa. Ok, 4 finales que narran la muerte de Jacob. Ok, la primera. Vamos a ver varias escenas del hecho de la muerte. Una escena en el hecho de muerte es una forma poderosa y útil perdón, de hacer que un personaje se despierta de una historia. Es como si, como en las películas, ok, se acabó el presupuesto, pues vamos a matarlo. Y entonces seguimos la película. Este no es el caso, pero me imagino que eso ocurrirá. Lo que hacen películas sabrán. El significado de tal escena se duplica cuando el personaje que muere, Jacob, Israel, el padre fundador de los hijos de Israel, de quien se toma el nombre Israel, la nación. Sin embargo, la Torá de repente proporciona 2 o quizás incluso 3 escenas de este lecho de muerte. Así que, ¿qué estamos viendo? La historia general, el hecho de la muerte de Jacob. Dentro comenzamos a ver historias paralelas. Así que esto es lo que se llama el método marco-relato o anidada. ¿Vieron cómo es la aplicación? Ok. Ok, vamos a ver. Génesis 47:29 se nos dice, y llegaron los días de Israel o de Jacob para morir. Entonces él convoca a José para pedirle que él prometa que no lo va a enterrar en Egipto. Ok, ahí vamos bien. Después pasa el tiempo y vamos en el capítulo 48, que se le dice a José que su padre está enfermo. Ok, ya no se lo dijeron en el capítulo anterior. Por lo que lleva a sus hijos a visitar a su padre para recibir una bendición. Así que mira las dos cosas que están ocurriendo. Sumamente interesante. Primero, mira, tu papá se está muriendo y él dice, promete no enterrarme en Egipto. Y después le dice, mira, tu papá se está muriendo. Ok, tráeme tus hijos para bendecirlo. ¿Lo están viendo? Ok. Ok, luego en el capítulo 49 Jacob llama a todos sus hijos a su cama y los bendice. Ves como que se está alargando el hello, o se está alargando o es el mismo tiempo pero diferente perspectiva. Luego les dice que se está muriendo y les hace prometer que lo entierren con sus padres. Ok, así que todo lo que te acabo de decir, míralo aquí. Lo puse uno al ladito del otro por si acaso. Esto es lo que se llama escenas, desenlaces múltiples. Ok. Yo sé que hay otras explicaciones, pero no lo voy a hacer hoy. No. Vamos a trabajar con los métodos de narración y así pues de una vez tenemos métodos de interpretación. ¿Ok? Así que básicamente eso es lo que estamos viendo. Mira qué cosa interesante. Ok. Vamos a meternos dentro. Acuérdate que esta historia dentro de la historia. Vamos a meter un poquito más profundo. Las instrucciones específicas del entierro. ¿Ok? Jacob expresa 2 veces su deseo de no ser enterrado en Egipto, sino en su tierra natal. ¿Ok? Y entonces lo estamos viendo en Génesis 47, del 29 al 31, y en Génesis 49, del 29 al 33.
¿ok? Y entonces, donde se le dice primero a José y después se le dice a todos los hermanos. Así que, ¿qué nosotros podemos pensar? Eso es lo que está ocurriendo aquí. Míralo aquí. Míralo aquí. ¿Ves? Primero a José y después a todos los hermanos. Ok. Así que, ¿qué es lo que nosotros podemos pensar aquí? Bueno, como cuando a veces vamos a suponer que tú eres un papá y tú le estás diciendo algo a uno de tus hijos, tienes 5 hijos, acuérdate, haz esto, acuérdate de las llaves, entregárselo a tu mamá, acuérdate que tienen que limpiar este patio, acuérdate que hay que hacer tal cosa a tal hora, hay que ir al Londres, ok. Y de repente están todos los hijos juntos y las mismas instrucciones que le dio a uno de ellos se le repite a todos, así que posiblemente eso es lo que está ocurriendo aquí. ¿Qué nosotros podemos interpretar aquí? Que para el autor es importante que tú y yo tengamos esto claro, que esto es importante para Jacob. No me entierren aquí. Estoy aquí, pero no me entierren aquí. Una pausa voy a hacer. Voy a hacer una pausa. Se me ocurrió ahora a mí. La importancia de echar raíces. La importancia de saber lo que uno quiere. La importancia de, en este caso, de la reafirmación de la fe de Jacob como heredero de una tierra que recibió Abraham. Esta reafirmación de la fe, como él creía que la tierra de Canaán era su herencia, era tanto que mira cómo él está insistiendo en que no me entierres aquí, entiérrame con mis padres y entiérrame en la tierra prometida. Así que ven todas las cosas que nosotros podemos sacar de esta doble insistencia que estamos viendo literalmente en estas dos narrativas. Así que ya estamos viendo, Mire cómo estamos viendo esto, poniendo, esa es mi Biblia, yo lo retraté, ¿ok? Estas narrativas de las escenas de la muerte y aquí las escenas de las instrucciones para el entierro, ¿ok? Espero, hermano, que esto te ayude y que puedas ir adquiriendo nuevos y métodos adicionales para estudiar la Biblia antes de decir, la Biblia se está contradiciendo, esto es una locura, no lo entiendo. Hay casos y hay casos. Pero mientras más herramientas tengamos para interpretar, más nosotros aumentamos nuestra destreza de poder interpretar la escritura. Y eso es algo que quiero ayudarte mientras estamos estudiando la Parashá. Claro, en mi página, walteragosto.com, en la sección de Yeshiva en Contexto, eventualmente, porque mucho material, vamos a estar entrando en estas cosas, en cosas más profundas y más técnicas dentro de lo que es el método de interpretación, pero es una bendición que ustedes puedan saber de esto y que esto sea también una invitación a que separe un espacio en tu agenda para estudiar. Y hay tantas cosas en la Biblia que necesitamos aprender y que literalmente, si no tenemos los métodos, es como no tener una llave para abrir una puerta que está guardando grandes bendiciones para ti. ¿Okay? Vamos a seguir con estos finales. La bendición de Efraín y Manasés. El relato de la bendición de Jacob sobre Efraín y Manasés ocupa prácticamente todo el capítulo 48. No solo es sorprendente la extensión, sino que el relato está como si fuera entrecortado o entrelazado. ¿Ok? Por ejemplo, Jacob primero acepta adoptar a Efraín y a Manasés como suyos, mencionándolos por su nombre, pero después dice, ¿quiénes son? Hello, yo creo que esa es la cara de José ahí. Adopto a José y a Manasés. Y después, ¿quiénes son ellos? Ay, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Ok. La bendición tiene lugar 17 años después de que Jacob se muda a Egipto. Sin embargo, habla como si no supiera quiénes son Efraín y Manasés y se asombra al ver a los hijos de José. Efraín y Manasés, nacidos antes de los años de hambre, ya tienen por lo menos 19 años. Sin embargo, parecen estar sentados sobre las rodillas de José o detrás de ellas.
Jacob entonces bendice a los niños 2 veces. Y lo vamos a ver del 15 al 17 y el verso 22. Y si tú no estás estudiando con el método de marco relato, historia dentro de una historia, no lo vas a poder manejar. José nota que Jacob cambia sus brazos para poner su mano derecha sobre Efraín. Sin embargo, solo trata de evitar que Jacob haga esto después que Jacob da la primera bendición. Ok, así que una de las cosas que se resalta aquí es el elemento profético de haber cruzado los brazos. Además de resaltar este evento tan importante de subir, hacer un upgrade de Efraín y Manasés de entre las naciones y ahora ser parte de Israel. Wow. Es algo que después lo vamos a estudiar. Lo hemos mencionado, pero lo vamos a estudiar después. ¿Ok? Seguimos. Claro que seguimos. Ok. Es una situación que básicamente vamos a encontrar a los rabinos tratar de solucionarlos. Y esto del propósito de los cierres múltiples es algo que retó a los rabinos y provocó que muchos de ellos trajeran diferentes escuelas de interpretación. Y así que vamos a ver una que otra explicación ya mismo. En el cierre, la cuarta escena de la muerte de Jacob incluye esta conversación de los hermanos. Al notar que los hermanos, pues, ver que ya Jacob murió, ahí ellos entran en este pavor y en este miedo de qué pasará ahora. José pues nos va a caer encima. Pero ok, Jacob murió, y en la Torá entonces dice que vieron que su padre había muerto, y eso lo podemos entender. Ok, murió. Sin embargo, aparentemente cuando se sigue leyendo todo el capítulo, hay una tendencia a interpretar como que ellos vieron algo adicional, como que hubo una reacción de parte de ellos, una reacción secundaria a simplemente estar tristes. ¿Y esto de dónde se infiere? Porque muere Jacob, ok, así que una reacción es tristeza. Pero muchos comentaristas traen una interpretación de una reacción secundaria de parte de los hermanos de José. Y se infiere, pues, de la conversación que después ellos tienen con José, de que se murió el viejo, se murió Jacob. Así, estamos tristes porque murió papá. Pero por el otro lado, ahora sí es verdad que José nos va a matar. Así que traen a la mesa como que esta reacción primaria, murió papá, pero esta reacción secundaria incluida y está presente, ahora nos vamos a chaval todo porque ahora José nos va a caer encima. ¿Ven? Entonces, tratan de explicar por qué existe la interpretación de una reacción secundaria. Claro, en mi opinión es obvio. Primero, están tristes porque muere Jacob, y segundo, ay, ahora que murió, ahora no hay quien impida el ministerio de caernos encima. Es obvio, es razonable, pero los rabinos comenzaron a traer algunas explicaciones. Por ejemplo, un grupo sugiere que antes de la muerte de Jacob, José solía cenar con sus hermanos con regularidad, y notaron que ahora que su padre había muerto, regresaban del funeral y José ya no cenaba con ellos. Bueno, era obvio, porque en Egipto no era una costumbre
cenar por lo menos en la misma mesa. Egipcios y en este caso estos hebreos que históricamente muchos piensan que eran parte de lo que se llaman los Ixos o los Shashu, que son grupos nómadas, pero después otro día hablaremos acerca de esto. La cuestión es que era obvio que no comieran juntos, pero pueden estar en mesas separadas, pero están juntos, como ocurrió en el escenario, en la escena cuando ellos reconocen, José se revela a ellos. Un grupo sugiere que en el viaje a Canaán, José se detuvo, y esto sí que está fuerte, en Dotán, y encontró el pozo en el que fueron arrojados y ofreció una oración de gracias a Dios. Los hermanos tomaron esto como una señal de que lo que le hicieron aún estaba fresco en su mente y entraron en pánico. Así que lo que estoy tratando de compartir con ustedes, en los midrashim, en los comentarios de los rabinos, están tratando de explicar por qué hay como una reacción secundaria de los hermanos de José, hijos de Jacob, ante la muerte de Jacob. En mi opinión, siguiendo la narrativa literal, era obvio, porque así mismo lo dice en Génesis capítulo 50, verso 15. Ok, mira, verso 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, o sea, que como que se está narrando que lo que ellos están pensando, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. ¿Ven? Esto puede describir una reacción secundaria, porque la primaria sería, Jacob, nuestro padre murió. Segunda reacción o segundo pensamiento, ahora que Jacob murió, no va a aborrecer José. ¿Ve? Entonces los rabinos entran para trabajar más esta segunda reacción. Y dice en el verso 16, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad. ¿Sabes? Entonces ellos literalmente en mi opinión, literalmente se inventaron. Mira, José, papi dijo, antes que muriera. Acuérdate que eso fue antes de morir. Death, bed blessing. Las solicitudes de un moribundo, eso hay que respetarlo. Él dijo que nos perdonara las fechorías que te hicimos. Yo me imagino a José mirándolo. Cuéntame uno de muñequito. Me imagino, pero no está ahí. Viste, como yo estoy, como los rabinos, todo el mundo hace esto. Ok. Y ahí es donde entonces José le dice, mira, ¿acaso yo estoy en el lugar de Dios? Ok. Pero como quiera, los rabinos tratando de darle más color a este asunto, que es también un método folclórico de narrativa que encontramos en la literatura judía. Porque en ninguna parte dice que de la Biblia, de que José pasó por donde lo tiraron en la cisterna y se quedó mirando así como quien dice, aquí fue. En ninguna parte, pero la imaginación de los rabinos pues trae esta luz y este color a todo esto que está ocurriendo, ¿verdad? Y así que básicamente pues eso es lo que está ocurriendo aquí. Bueno, resumidas cuentas, hermanos, definitivamente tengo mucho aquí que considerar con ustedes. ¿Y saben qué? No voy a acabar. Vamos a seguir aquí. Es sumamente interesante todo lo que estamos descubriendo. ¿Verdad que sí? Ok. Ramban notó el problema de escenas múltiples. Y entonces él trata de explicarlo. Mira lo que dice Ramban. Cuando se acercó el tiempo de la muerte de Israel, el significado de esto es que cuando se acercó el tiempo de la muerte de Israel, ya llamó a su hijo José,
Esto fue durante el último año de su vida. El caso es que sintió que sus fuerzas se desvanían y se debilitando. O sea, que realmente no se estaba muriendo, sino que estaba debilitándose. No es que estuviera enfermo, pero sabía que no viviría mucho. Por eso llamó a su hijo. Pero después que José regresó a Egipto de visitar a su padre, a Gosén, Jacob, se enfermó y se le informó a José y vino ante él una segunda vez con sus dos hijos para que Jacob, vendiera a sus hijos. Así que todo esto, ¿ve? Es una de las opiniones de Rambam, de el por qué. El por qué de repente vemos todo esto de diferentes cierres, por qué la repetición de las instrucciones del entierro. ¿Ves? Rambam también notó el problema de las instrucciones del doble entierro, cuando él lo repitió. ¿Te acuerdas que lo hablamos? Que lo mencionamos, de que él repitió 2 veces que lo enterraran. ¿Te acuerdas cuando enseñamos esto? Ok. Pues entonces Rambam también explicó acerca de esto y trajo una solución. Ahora, el rabino Abraham y Ben Ezra dice que lo que Jacob quiso decirle a los hermanos es: entiérrenme con mi padre. Y es que los hermanos deberían ir con José, quien ya había prometido ir a enterrar a Jacob con su padre, a enterrarlo en Canaán. Pero que entonces Jacob no lo hizo. Realmente necesito decir esto, pero les ordenó a todos que ahora lo enterraran en la cueva de Macpela, como José ya había prometido hacer, ya que temía que el faraón no le diera permiso a José para salir del país, no fuera a quedarse en su tierra natal. Y esto es una cita de Abraham y Ben Ezra tratando de explicar el por qué aparece en la narrativa las instrucciones dobles. ¿Ok? Así que resumiendo, aparentemente le dijo: entiérreme con mi padre, pero no fue claro en decir exactamente entiérrame en la cueva de Macpela, cosa que anteriormente le había prometido José hacer. Explicando lo que ocurre cuando tú hablas con una persona y de repente esa persona está incluida en un nuevo grupo donde parte de ese grupo no sabe parte de la primera conversación. Espero que ustedes estén disfrutando esto. ¿Ok? Entonces, hablando acerca de por qué entonces la adopción y después no sabe quiénes son, pues lo que básicamente está diciendo es, los rabinos, es que el tipo estaba ciego ya. Mira Génesis 48:8 y compáralo con Génesis 48:10. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Pero mira el 48:10. Y los hijos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podían ver. Y les hizo acercarse a él y les besó. Así que lo que se explica es que es un problema de la vista. ¿Okay? Al notar que el versículo 10 hace referencia a la mala vista de Jacob, varios rabinos medievales sugirieron que el versículo 8 no significa que Jacob no sabía quiénes eran, sino que no se dio cuenta que las personas que están delante de él son las personas que él conoce, Efraín y Manasés, porque no ve bien. ¿Ok? Así que, y esto se discutió en el Targum de Jonathan, el capítulo 48. Y ahí pues Israel miró a los hijos de José y de quiénes te nacen esto, o quién es la mamá. Y así está toda esta conversación. ¿Quién es la mamá? Pues tomando un enfoque más de los Midrash, del Targum Pseudo Jonathan, adopta un enfoque diferente y le pide a Jacob que haga la pregunta. Pone a Jacob diciendo: ¿quién es la mamá? En vez de decir: ¿quiénes son estos? ¿Ven? Y así se minimiza el hecho de que o estaba ciego
No se resalta o se minimiza el hecho de que, ¿qué le pasa? Después que los bendice, dice quiénes son. Trae el hecho de que lo que realmente le están diciendo es quién es la mamá. ¿Ok? Es como una conversación natural de que viene el abuelo, uno se ve en la familia hace tiempo y dice, ay, qué bello estos nietos, y los abraza, ¿cuál es su nombre? Okay. Y después dice, porque hace tiempo que no ve a su hijo, ¿y quién es la mamá? Eso es para que tú veas. Esto no está fácil, pero todas las posibilidades, aparentemente, cuando son presentadas por, ¿verdad? por lo que están estudiando, son posibles, posibilidades posibles. Ok. Ok, we need help. Vamos a ver algo aquí, porque quiero que ustedes vean algo aquí bien interesante. Porque, ok. Ahorita les comenté la importancia, hermano, de nosotros estudiar literatura de Egipto para nosotros poder entender y visualizar detalles que no están explícitos, que no están claras en la narrativa, no se incluyen. Vamos a ver esto aquí. En el libro Religion and Ritual, Ancient Egypt, de Emily Teeter, nos habla acerca de el proceso de embalsamamiento. De hecho, los que embalsaban eran sacerdotes. Y eso pues, es lo que estamos viendo aquí. Entonces, aquí nos habla acerca de dónde que salen los 70 días del luto junto con la preparación del embalsamamiento, y aparentemente era un cálculo que ellos hacían en cuanto a las estrellas y las constelaciones antes de moverse del horizonte presente. Aquí entonces nos habla algo bien interesante. Dentro del proceso de embalsamamiento y momificación, donde comienzan a lavar la ropa, a lavar el cuerpo, y entonces le hacen una incisión en el lado izquierdo del abdomen, y es para comenzar a remover los órganos internos. ¿Ok? Y aquí en otro libro, el libro de Tutankamón, aquí aparece esta incisión. Entonces por ahí metían la mano y comenzaban a sacar los órganos. Bien interesante. Ahí está la incisión. Bien interesante. Cuando sacaban los órganos, esta página, pues no lo voy a explicar, pero lo puse, habla los detalles de los cortes que le hacían al cuerpo de Faraón, pero también entonces cómo entonces ellos amarraban los brazos y todo esto para ponerle todo su ropa y todas las decoraciones distintivas, ¿verdad? Pero ya esto es otra clase de momificación, lo que se llama momificación para la realeza. Ahora, regresando aquí a lo que te estaba diciendo, de que sacan los órganos del cuerpo. ¿Ok? O sea, hoy en día, hello, como te lo dije, hoy en día, una persona judía ortodoxa no va a permitir esto de que le saquen los órganos y todo esto de lo que hoy llamaríamos una autopsia. No lo permiten. Sin embargo, los padres, este patriarca, pasó todo el proceso egipcio. ¿Ok? Jacob y José sacaron los órganos. Espero que no los excomulguen. Pero una vez más, es para que tú veas el desarrollo, como la historia nos habla acerca del desarrollo de la religión hebrea. ¿Ok? Usted tranquilo. Estoy tranquilo, porque a veces nosotros pensamos que lo sabemos todo, y a veces juzgamos a personas que no observan algunos de los mandamientos como nosotros decimos o como nosotros pensamos.
Y sin considerar que el antiguo Israel consistía de 12 tribus y que el hebreo más antiguo era un hebreo bastante híbrido. Así que no todo el mundo hablaba 100% igual. Era algo general, es como cuando una nación tiene un dialecto general. Hay un desarrollo cultural, hay un desarrollo lingüístico, hay un desarrollo religioso. Dentro de la historia de Israel lo podemos ver. Y ahora mismo estamos viendo patriarcas de Israel haciendo algo que hoy día ningún judío haría. ¿Capiche? ¿Capiche? Ok. Ahora bien, quiero darte un poquito acerca de algo bien interesante, que son los frascos canópicos. La momificación era una práctica inconsistente. Habrá variado mucho de un periodo a otro y tal vez de un caso a otro. Ninguna fuente egipcia describe por completo exactamente lo que se hizo y en qué orden o durante cuánto tiempo. O sea, todo el proceso de momificación se conoce simplemente en términos generales. Ahora, el proceso de momificación comenzó con la extracción de órganos internos. Eso no se hace. Bueno, sí se hizo. Propensos a la descomposición. Las vísceras fueron momificadas y típicamente enterradas con los muertos en frascos canópicos dedicados. Así que lo que usted está viendo ahí son frascos canópicos y tienen parte de los órganos internos y estaban en lo que se llama en el sepulcro, en la tumba, y estaban allí. Así que si tú ves alguna foto de alguna, míralo ahí, de alguna una sepultura egipcia, y de repente ves estas cabecitas y estas y estas, ¿verdad? Esto no es algo simplemente por decoración. Están las vísceras del tipo ahí. ¿Ok? Aquí hay otro ejemplo. Miren otro ejemplo. ¿Ok? Sumamente interesante. Todo esto, hermano, todo esto es viene de nosotros estudiar el contexto de egiptología. Ok, para cerrar y para terminar, hay algo bien interesante que quiero considerar también, y es la ruta. El libro Archaeology and Old Testament. Aquí te estoy presentando un mapa sencillo de cómo un egipcio o José y los hijos de Jacob visualizaban Gosén y toda la trayectoria hasta Canaán, específicamente Hebrón. Míralo aquí también. Ahora quiero que veas 2 puntos bien importantes. Hay 2 círculos rojos con bordes negros. ¿Lo están viendo? A tu mano derecha. Ok. Comenzamos en Gosén y terminamos en Hebrón. Ahora, es la trayectoria o sería el destino de la procesión cuando muere Jacob. Porque él pide que sea enterrado en Macpela. Ok. Así que, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hay 2 rutas que se proponen. La propuesta de 2 rutas. Número 1. Ok. Esta es una de las rutas que es básicamente la ruta que hubieran preferido coger los hebreos cuando salieron de Egipto. Y si usted se acuerda alguna de las parashas del año pasado, donde hablé acerca del tema el camino y la ruta, lo explicamos.
Así que esta sería como que el más corto, de hecho el más transitado. Ese camino se llama el camino de Horus. Tiene otro nombre, también se le decía el camino de los filisteos. Así que esto hubiera sido como que el más obvio, de Egipto hasta Hebrón. Sin embargo, hay otros con la versión más tradicional de la tradición judía, que propone que este fue la ruta, la que está entrecortada, con que dieron toda esa vuelta para llegar hasta Hebrón. Así que lo que estamos viendo es dos rutas propuestas. Dos rutas propuestas. La ruta más corta de Egipto a Hebrón es dirigirse hacia el noroeste en línea recta. Si el grupo de entierro viajó a Canaán a través de Gorén a Atad, significa que se desviaron seriamente de su camino, y eso es lo que cita el texto. Porque eso es lo que estamos viendo cuando usted está leyendo en Génesis, en el capítulo 49 y 50. Ahora, al salir de Egipto tuvieron que descender entonces en picada al sur de Canaán, atravesar el desierto de Sinaí, girar hacia arriba, rodear el Mar Muerto, viajar hacia el norte por toda la longitud del mar y luego girar a la izquierda para cruzar el río Jordán, probablemente en algún lugar cerca de Jericó, y eso realmente sería tomar el camino más largo, y eso es lo que estamos viendo acá abajo, ¿verdad? En la foto de abajo. Ahora, esto es intrigante, además del hecho de que esta no es la ruta esperada, también es la ruta que tomaron los hijos de Israel durante el éxodo de Egipto. Así que yo le llamo a esto procesión profética. Sabemos, hermano, que Gorén a Atad puede ser un lugar específico o puede ser el nombre que le dicen a un lugar, especialmente el lugar donde se está haciendo esta fiesta de endecha y de luto. Esta fiesta de endecha y de luto a Jacob. Y estos son a veces los retos que tenemos con la geografía. Aquí le estoy dando un mapa. Me gusta trabajar con los mapas para que nos ubicamos en espacio y tiempo. Y este mapa, pues mire, si usted puede ver, aquí por Gosén, donde está Zoan, y puede mirar hacia Jerusalén, más abajo de Jerusalén, pues entonces Hebrón, pues más o menos ves que las posibles rutas, pero entonces hay que buscar qué significa entonces la era de Atad, si es un lugar o es que al lugar donde hubo la endecha o lamentación por Jacob le dicen así. Y eso pues es algo que hay que estudiarlo a la luz de la geografía. Y aquí le estoy dando pues un poquito, ¿verdad?, de información bíblica acerca de lo que se está mencionando de el Gorén ha-Atad o la era de Atad. Llegaron allí al otro lado del Jordán y comenzaron a hacer endecha y a lamentar. Algunos dicen que es un lugar específico, otros dicen que es lo que es que el lugar donde hicieron la ceremonia de endecha, se le dice así, luto, prado de Egipto, luto, prado de Egipto, o una era donde egipcios guardaron luto. Y estos son a veces los retos que tenemos cuando vemos nombres de lugares. No sabemos si es el nombre del lugar o es que al lugar se le está diciendo con ese nombre porque hay un evento ocurriendo. Y esto es lo que trae entonces la propuesta de las dos
rutas de la procesión de Jacob. Bueno, amados, espero que hayan disfrutado toda esta disertación, hayan disfrutado lo que es estudiar el método de cierres múltiples y todas las cosas que podemos aprender. Así que terminamos el libro de Bereshit, de Génesis. Espero que hayan disfrutado todas estas parashá. Y nos preparamos para el libro de Éxodo. Así que espero que disfruten las parashá que tenemos preparado para ustedes del libro de Éxodo. Que el primero va a estar, mírenme la cara, interesante. Dios te bendiga, el Señor te guarde y gracias por estar conmigo este ratito. Shalom.